Bien, nosotros continuamos aquí en Revista Tele 15, Entrevista Central. Vamos a conversar ahora de construcción, de inversión. Eliseo Christopher está con nosotros. Él es el presidente de Copimecon, una entidad que agrupa a los constructores, pequeños y medianos constructores de la República Dominicana. Qué bueno que está con nosotros, bienvenido. Un placer, un placer. Aunque ustedes ven poco a uno, pero uno tiene la suerte de que lo ve prácticamente todos los días. Por eso es que lo saludamos con tanto... Ese es un problema. Sí. Porque yo estoy seguro que... Nos ven a nosotros y nosotros nos vemos al otro. No, pero hay una situación, y es que cuando uno lo ve a usted en la calle o aquí, no lo ha saludado como si fuéramos amigos. Claro, gente que tal vez ustedes no conocen. Sí. Entonces después nosotros decimos, si ustedes dicen, hola Candelario, hola Geraldino, ¿cómo están? Sí. Y ustedes dicen, hola, ¿cómo usted está? Y uno dice, qué pesado, ¿eh? Es verdad. Sí, porque uno se queda buscando muchas veces, pero es que no lo conozco o no conozco a esa persona, y entonces uno puede pasar ahí un poquito una situación de mal rato. Pero, Christopher, el tema de las construcciones en la República Dominicana, hemos tenido altos, hemos tenido bajas. ¿Cuál sería el balance al 2024 del sector construcción en la República Dominicana? Mire, nosotros desde el año pasado, finales del año pasado, habíamos dicho que veíamos un panorama no tan alentador para el sector construcción en el año 2024, en el desarrollo del año 2024, y así lo vimos. Ciertamente vimos que el Banco Central pudo hacer un gran trabajo y mantener la inflación de los materiales de construcción, que eso fue un tema que preocupó bastante y trajo mucho contratiempo al sector. Y siguen alto. Sí, siguen alto, pero una cosa es que estén altos y otra cosa es que estén cambiando constantemente al alza. Entonces, cuando se nivelan alto, pero se nivelaron, uno puede hacer su presupuesto, proyección de venta, que aunque se torna costoso, pero ya uno puede proyectar sus construcciones, mientras que cuando están subiendo de manera constante, no hay forma de uno poder quedar bien con la construcción, y sobre todo con los adquirientes, y uno mismo tiene cuidado en invertir. Entonces, vimos que se mantuvo el material con cierta estabilidad, variando, pero dentro de un rango que es manejable, pero nos dimos cuenta de que definitivamente el dinero estaba muy costoso, los intereses bancarios muy costosos. Entonces por eso nosotros decíamos, en adición que los planes de vivienda del gobierno, que eran prometedor para esa época, entendíamos que a pesar de que eran prometedores los planes de vivienda, pero con el dinero tan costoso se iba a tornar mucho más lenta la construcción, y así fue. Pero hay una cosa bastante clara, y aunque no sé si ustedes tienen que ver con lo que es la inversión en el sector público y privado, en los dos, lamentablemente en el gobierno pasado y en el actual, en la gestión pasada de los 4 años y la inversión pública ha sido muy baja por parte del Estado Dominicano comparado con cualquier país que tenga interés de desarrollarse, porque la inversión apenas no llega ni siquiera al 2% del PIB. Sí, ese también es un indicador que nosotros hemos considerado, y de hecho ya hemos hablado al respecto, y es que precisamente estamos muy por debajo de la media de Latinoamérica, y de hecho en estos últimos años ha bajado un poquito la inversión de capital del gobierno. La media en Latinoamérica, ¿cuál 5, es? 6, 7, algunos 8%. Y nosotros no llegamos al 2%. No llegamos al 2%. Hablamos del 2%, pero como vemos desarrollo realmente no estamos en ese orden. Estamos rondando el 2%, y eso es mucho decir. Entonces, esos son de los temas que cuando vemos, pues realmente teníamos un panorama en el 2024 que decíamos que no era muy favorable. Luego vimos que señalábamos que era necesario el tema de inyectar recursos al sector de la construcción, y efectivamente vimos que en el mediado de este año, 2024, el sector construcción se tornó mucho más lento, se tornó pero muy por debajo de cómo se había desarrollado anteriormente. Entonces, en ese contexto, luego los datos oficiales muestran de que en el mes de septiembre, octubre, ¿no?, hubo una movilidad del sector construcción. Nosotros
no dudamos de los datos oficiales, pero nosotros no sentimos esa movilidad. O sea, esa movilidad hacia el crecimiento del sector no lo sentimos. Eso es lo que tenemos en el año 2024. Ahora, o sea, no lo sintieron, pero tampoco bajó, como que se mantuvo. No, el sector descendió bastante. Descendió, okay. Decreció bastante. Pero los datos oficiales en los últimos 2 o 3 meses presentaban de que el sector se había movido a la alza, al crecimiento, había crecido. Pero nosotros no sentimos ese crecimiento. Las MIPYME de la construcción no lo sentimos. Viajábamos por el interior, nos comunicábamos con las asociaciones, con los grupos ferreteros, y era todo el mundo al grito. Ahora bien, eso es en el año 2024, finalizando. Vimos recientemente una liberación de los fondos del encaje legal, autorizado por la Junta Monetaria y el Banco Central, donde se van a colocar unos 35 mil millones de pesos al sector construcción. Entonces, con ese panorama, donde ya vemos que vamos a tener unos recursos con intereses especializados, pudiéramos decir que no pasen de un 10%, tanto para los adquirientes como para los compradores. Recordemos que nosotros, para los adquirientes como para los constructores, recordemos que nosotros, cuando tenemos préstamos interinos para la construcción de un 16, 17, 18%, no es lo mismo que a un 8 o un 10%, pero también los adquirientes, cuando compran una vivienda a un 8 a un 10%, no es lo mismo que una vivienda que se compra a un 18%. Sí. Entonces, ese segmento poblacional que puede adquirir vivienda se reduce por mucho y la venta se torna mucho más. Eliseo, hay un detalle que uno a veces se pregunta y como que no le haya salida, no le haya nada con respecto a eso. Por ejemplo, el 80% de los dominicanos que trabajan reciben salarios menores de 35 mil pesos, generalmente. Entonces, una persona, una casa, un pequeño apartamento de 60 o 90 metros, vamos a decir, en el Gran Santo Domingo, para incluir el distrito y la provincia, ¿verdad? ¿Qué estaría costándole a una persona y qué le estaría pagando a un banco? Sí. Le puedo decir, por ejemplo, que le voy a hablar a la realidad que nosotros tenemos en nuestro... Usted habló de 70, 80 metros. Nosotros tenemos apartamentos de 68 metros cuadrados de construcción que se venden a 3.500.000 pesos. Deben buscar unos 600.000 pesos de inicial y con unos intereses de un 18% van a pagar cerca de 40.000 pesos mensuales. De ahí es la importancia. Eso es... Sí, vivienda de bajo costo. De bajo costo. Sí. Entonces, alrededor, un poquito más, un poquito menos. De ahí es la importancia de los planes de vivienda del gobierno. Esa misma vivienda, nosotros buscamos los mecanismos de colocarla en 3 millones de pesos. ¿Cómo lo hacemos? Bajamos la calidad de las terminaciones, no de la construcción, sino de las terminaciones, para poder adaptarla. Lo hemos hecho ya. Entonces, esa vivienda, el Estado Dominicano le facilita unos 300.000 pesos de bono, primera vivienda, bono plan Familia Feliz, y luego el bono ITEVI también son unos 200.000 pesos. Ahí ya tienen unos 500.000 pesos. Entonces, el inicial solamente son unos 145.000 pesos. Que busque la familia. Que busque la familia. Exacto. Entonces, luego luego se aplique beneficiado con los 300... Los 200, exacto. Lo único que tiene que buscar son 145.000 pesos de inicial. Pero sigue pagando mensual, ¿cuánto? No, entonces la tasa se la subsidian. Le buscan tasa de un 8% y a ese 8% le aplican por 7 años un subsidio. Entonces pagan 18, 20, 22.000 pesos, 23.000 pesos. Mensual. O sea, se reduce bastante la carga ¿Y qué económica. mecanismo se utiliza para evaluar que una familia, una persona de esa, califique para ese beneficio? El plan social. Ya ahí nosotros lo que hacemos es que llevamos nuestro proyecto, vemos las bondades que ofrece el gobierno, pero es el plan social que determina ya quién califica, quién recibe las bondades y demás. No puede tener vivienda, tienen que estar en un rango económico, pertenecer a un segmento poblacional específico. Tienen varios indicadores. Seguimos teniendo actualmente un déficit de vivienda de 800.000 a 1 millón.
bastante, tenemos bastante. Nosotros diríamos que superamos ese déficit cuando lo conjugamos, el cuantitativo y la cantidad de vivienda que hay que reparar. O sea, ¿y cuántas viviendas? Porque esa pregunta también siempre me ha martillado. Entonces, ¿de cuánta vivienda estamos hablando? ¿Qué plan debería iniciar, por ejemplo, el gobierno, el sector privado de manera conjunta para superar ese déficit habitacional? Por eso decimos que habíamos pedido reiteradamente la necesidad de inyectar recursos al sector construcción. Por eso aplaudimos cuando el Banco Central recientemente, la Junta Monetaria, autoriza para que la liberación de esos 35 mil millones de pesos con una tasa que no pase de un 10%. Ya eso es un impulso al sector. Entonces, eso lo conjugamos con una inflación moderada, excepto el cemento. Vamos a llamar nuestros socios obligados, carpetosos, porque son carpetosos. Nosotros no hemos visto que ha habido un alza en estos días, pero no nos sorprendería de que esta semana o la que viene ya... Pero es que las productoras de cemento ponen aumento cada vez que le da la gana. Y lo peor de todo, no es que lo ponen, es que dicen este es el precio y no dan ninguna explicación. Mire, siempre para el mes de diciembre, un regalito que nos hacen a nosotros los constructores. No han subido este mes, lo aplaudimos, pero no creemos que pase la primera quincena o la tercera semana del mes de diciembre sin que hagan una bellaquería, que siempre lo hacen. Lo suben, luego bajan un poquito, le bajan un chismal, luego lo suben y lo mantienen el año entero fluctuando. Entonces, decíamos que con los recursos del encaje legal, una inflación, también el acero tiene esos son dos socios obligados que tenemos en el sector construcción, que hay unos monopolios fuertísimos allí y siempre hacen sus cositas en estos meses en diciembre. Entonces, una inflación moderada, los recursos inyectados por el Banco Central y esos planes de vivienda que tiene el gobierno, que tienen unas bondades grandiosas, que aunque no han podido potencializar esos planes en el orden económico, en el orden social, se han quedado muy por debajo de lo que se esperaba, pero tienen un potencial enorme. Entonces, si conjugamos esos tres indicadores, más las MIPYME constructoras a nivel nacional, pudiéramos estar ante la antesala de un despegue extraordinario del sector construcción y a la vez suplir por mucho lo que son viviendas de bajo costo a segmentos más necesitados. Christopher, hay una situación con el tema del sector inmobiliario y es el tema de las estafas. ¿De las? Estafas. Hay muchas quejas de gente que, confía, hace una inversión. Todo el mundo sabe que comprar un apartamento, una casa, por ejemplo, un local, se lleva parte, solamente con el inicial, se lleva parte de un ahorro que tiene una familia o que pueda tener una empresa. Entonces, hay una explosión en el sector construcción, pero también eso implica el tema de las estafas, gente quejándose. He visto varios reportajes de gente que han sido estafadas. ¿Cómo controlar esto en el sector? ¿Qué es lo que está pasando en el sector? Miren, las estafas siempre han existido. Ahora hay mucho más mecanismos para poderse expresar los estafados. Nosotros entendemos de que el Estado dominicano debe ser lo más severo posible, o sea, la justicia dominicana, con respecto a esos temas, que no es sencillamente que roban dinero, no, les roban sueños a un grupo muy específico que está haciendo su vida fuera del país, pero que al fin y al cabo quiere volver a la República Dominicana. Les roban el dinero, les roban sus sueños, les roban todos sus años de trabajo, pero además de eso, dejan una imagen país muy fea, porque eso se comenta muchísimo. Recientemente han habido varios escándalos y ahora están saliendo otros más esta semana, que no deja de preocupar, porque nosotros llamamos a la justicia dominicana a que no piensen solamente que son estafados, sino es que también le están haciendo un daño enorme a los inversionistas a nivel de imagen país. O sea, y eso es peligroso en cuanto a las inversiones. Recordemos, ustedes se paran aquí y miran, por ejemplo, todo alrededor, que tienen una vista espectacular, y la ciudad de Santo Domingo ha cambiado. Sí. Ha cambiado con constructoras serias, con gente que hace mucho
mucho trabajo y se ve el fruto. Y también se ha hecho esas inversiones en base a las inversiones que hacen los dominicanos en el extranjero. Hay que proteger ese grupo de personas que inyecta tantos recursos a la República Dominicana. Señor Christopher, en medio de esta situación, en medio de un déficit habitacional tan grande, en medio de necesidades para el desarrollo de cualquier país en el mundo de obras, ¿qué usted piensa debe hacer el gobierno para incrementar siquiera a un 3, a un 4% esa inversión pública que no la hacen? Sí, mire. Porque si dijéramos que hay razones internacionales de peso ahora, específicamente, no la vemos en el aire. Mire, es necesario, absolutamente necesario, que la inversión pública sea mayor en el área de la construcción en el país. Nosotros hemos hablado en varios escenarios y de hecho todos nuestros informes siempre presentan ese indicador como un problema muy fuerte en la República Dominicana, la inversión pública. Una gran cantidad de los recursos que tenemos en los presupuestos van a pago de intereses. Entonces, los gobiernos sí deben revisar, pero sí o sí deben hacer las inversiones del lugar. Que los presupuestos no le alcanzan, bueno, vamos a reducir en otra parte. Vamos a reducir todos esos gastos del gobierno que a veces tenemos demasiadas instituciones, demasiados gastos, incluso en el orden también político. Vamos a ver qué hacemos, pero hay que buscar la forma de invertir por lo menos un 8, un 7% del presupuesto nacional en cuanto a la inversión pública, en construcción, en el área de la construcción. Es necesario y eso es lo que va a llevar, por supuesto, un desarrollo sostenido de la República Dominicana. Un país, aquí pues hemos tenido buenas infraestructuras, cierto, tenemos algunas carreteras que se han mejorado, pero ¿a qué costo? Y todo es prestado. El gobierno per se no está invirtiendo en el sector de la construcción, o lo que hace muy poco. Y a veces algo más, a veces proyectan unas inversiones y no la gastan en las obras del lugar. Christopher, usted hablaba de las facilidades, por ejemplo, y dentro de esas facilidades citaba el caso de la liberación del encaje, de liberación de recursos. Pero hay algo que también que el sector construcción se está quejando mucho, ya de la parte oficial, es la permisología. Esto ha mejorado el tema de los permisos porque una de las excusas que dan las constructoras para entregar quizás proyectos tarde es que no le dan los permisos a tiempo, que eso les retrasa las construcciones. A nivel permisológico, ¿cómo está esto? Sí. Mira, para terminarte el tema de la diáspora y las denuncias o las estafas en el sector de construcción, estamos nosotros como Confederación ponderando muy, muy ampliamente la posibilidad de poner un equipo de personas con unos números específicos, posiblemente lo podamos hacer en el primer trimestre del próximo año, no está todavía terminado, donde estaríamos nosotros dándoles soporte a todas esas personas que quieren invertir en el país, nosotros decirle si quieren comprar en tal sitio, investigarle las inversiones. O sea, es un tema que estamos ponderando hacerlo. Darle esa facilidad. Esa facilidad desde la Confederación, que entendemos que el gobierno debe tener algún tema de alguna dirección que se dedique a ese escenario en particular. Mira, los permisos, recordemos que existe la ventanilla única ya hace unos años. Estamos hablando de que esa ventanilla no funcionaba a la perfección, porque a pesar de que se sometían los proyectos por una sola ventanilla, pero iban a las instituciones, a diferentes instituciones. Y cuando se paraba una institución, pues definitivamente se paraban todos los permisos. Actualmente se redujeron por mucho, un poco, no vamos a decir por mucho, el tema de los permisos. Estuvimos avanzando, pero hemos tenido otra vez trabas en medio ambiente. Por ejemplo, medio ambiente, por alguna razón, que era la institución más eficaz en su permiso y la que llevaba los pasos sin uno tener que dar tanta vuelta. Ellos le mandaban siempre, informaban cómo estaban los procesos y demás. Se ha tornado muy complicado y cuando se para medio ambiente se paran otros escenarios.
No sabemos por qué, porque eso estaba operando. Señor Christopher, estamos llegando ya finalmente a la última pregunta. ¿Qué impacto ha tenido el asunto de las deportaciones de haitianos en el sector construcción? Sí. Mire, nosotros planteamos desde la Confederación, planteamos lo siguiente. Hubo una reunión ayer, antes de ayer, con los constructores. Nosotros no participamos en esa reunión, no sabemos por qué no se nos invitó. Hemos planteado lo siguiente de manera reiterada. Esas deportaciones, nosotros decimos que a la larga tal vez no tengan el efecto que espera el gobierno. Definitivamente, si carecemos de la mano de obra extranjera, en este caso haitiana, en el sector construcción, se paraliza el sector construcción. No estoy hablando a favor de los haitianos, estoy hablando como constructor. El tema del código laboral del 80-20, eso no existe. Aquí el 80 dominicano, 20 sí. Extranjeros, eso no existe. Fácilmente pueden ser un 90-10, un 95-5, a lo inversa. Incluso hay labores que están siendo dominadas 100% por los extranjeros. ¿Qué nosotros proponemos? Buscar mecanismos de formalidad de las empresas del sector construcción. La informalidad en el país es de alrededor de un 63%. Nosotros decimos que en el sector construcción supera el 80%. ¿Pero la informalidad de qué? Del empleador, de las empresas del sector construcción, la informalidad. Entonces, si son empresas informales, ¿qué van a generar? Entonces, vamos a ver cuánto empleo genera el sector construcción y cuánto empleo de esos son informales. Revisen, que es un porcentaje que se mantiene y va aumentando incluso. Vamos a pasar unos datos recientemente al respecto. Bueno, no son datos nuevos, lo hemos pasado siempre. Entonces, en ese contexto, lo que entendemos es que debemos apostar a la formalidad del sector construcción. Debemos apostar a la tecnología del sector, a tecnificar el sector construcción y buscar mecanismos de motivar a las empresas que se mantengan en la formalidad. Pero todavía, Christopher, pero con la formalidad, Christopher, por ejemplo, vamos a suponer que estén todas formalizadas, pero que la mano de obra que usted está contratando no tenga una identidad. ¿Qué formalidad puede tener? Cuando tenemos empresas formales y motivadas y le buscamos incentivos especializados para que crezcan y le preparamos el personal, ahí tendríamos respuesta en el mediano plazo para comenzar a dominicanizar la mano de obra del sector construcción. Ahora, con ese reguero, paquete de empresas informales, ¿qué es lo que crean? Va a haber siempre un nicho. Y el haitiano viene a República Dominicana, viene con ese nicho allí. ¿Qué se hace? Preparar, y el sector construcción bien pagado, señores, preparar a los obreros dominicanos con tecnología de punta en el sector construcción. Eliseo Christopher, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muy amable de su parte. Candelario. Señores, nos vemos mañana.